Así es. Señores, ya volviendo a la normalidad y a la política, hay una información de declaraciones de Héctor Guzmán, que es un invitado muy frecuente a nuestro programa, y es de los que venía hablando de alianza, cuando no se hablaba de alianza. Él dice que la alianza va a una especie de segunda ronda, los protagonistas de todo esto. Se dice que en el PLD fue Carlos Amarante y Francisco Javier los que llevaron la voz cantante. En el comité político también Danilo Díaz, Rubén Bichara. Ya veremos a ver qué pasa con esa alianza. Hay todo tipo de pronósticos, la mayoría negativos, pero si sigue apostando a que esa alianza haga un impacto, hará. Habla de otras alianzas. Recordemos que en el 2004 Atueide Camps se opuso a la reelección de Hipólito Mejía y lo votaron del partido. Y por eso se formó el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y en el 2012 Atueide Camps apoyó a Hipólito Mejía. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 y como siempre agradecidos del apoyo que nos brinda esa audiencia de tanta gente inteligente que nos sigue. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11, jueves 24 de agosto. Como siempre, comentaremos la actualidad de aquí y fuera de aquí. Y hoy tenemos como invitado al licenciado José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, encargado del área jurídica. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. En su vida profesional como atleta, sino también en lo personal, porque ya viene de un estrato social humilde. Y esta competencia tienen una dotación interesante para una persona de escasos recursos. Se habla de unos $70,000. Sí. Que cae muy bien. Y imagino que algo se hará el país o el gobierno, a su casa, qué sé yo, porque realmente usted lograr eso en un campeonato mundial, usted queda en primer lugar por encima de norteamericanos y de muchísima gente que están bien alimentados desde chiquito. Eso tiene un mérito extraordinario. Así es. Por otro lado, ¿tú sabes a qué velocidad ella iba? Dime. Yo convertí los segundos a hora y los metros, ella iba a 30 kilómetros por hora. Imagínate, Ramón. Eso es mucho. Eso es mucho. Óyeme, nosotros vamos a 5 en la caminadora y vamos con la lengua afuera. Óyeme, cuando yo voy a 7, me lo dice óyeme, yo voy sofocado. Ajá, a 1000. Y voy agarrado de la caminadora, así no vaya a caer. Por otro lado, señores, la tormenta tropical Franklin, ya ayer en la tardecita, a las 5, había salido el ojo del territorio de la República Dominicana, ya está bastante lejos, pero todavía hay nubosidad, por lo cual se prevén aguaceros, por lo menos en la parte norte, porque aquí tenemos un sol ya precioso en el Distrito Nacional. Todo fenómeno de ese tipo tiene sus impactos, tiene sus daños. Hay 2 muertos, porque hay un muerto y un desaparecido por temeridad. Uno porque intentó cruzar en un motor, en un arroyuelo, y otro porque se estaba bañando en un río. Está desaparecido, pero obviamente. Así es, Ramón, y como siempre, con cualquier aguacero y más con una tormenta, hay comunidades que todavía están incomunicadas, acueductos que no están funcionando, se hablan de unos 120. También hay apagones en muchas partes del país, producto de algunas averías que han ocurrido. Ayer se hablaba de 1 millón de personas que no tenían energía eléctrica. Eso fue, las ERES más adelante dijeron que el servicio se había restablecido en muchas demarcaciones del país. Hay 351 ciudadanos en albergues. Y obviamente, gracias a Dios, no cayeron la pulgada de agua que dijeron, ni fue tan, gracias a Dios, tan catastrófico como se había pronosticado. A veces es bueno tú prepararte para lo peor y que no ocurra lo peor. Y por lo menos los pronósticos que se habían forjado con respecto a Franklin quedaron muy por debajo en cuanto a lluvias, justamente en cuanto a las lluvias, porque en algunas demarcaciones que aún estaban en alerta roja, apenas llovió y llovió poco. De hecho, aquí en el distrito, sabemos que de cualquier aguacero se hace una inundación, pero no llovió tantísimo, por lo menos en mi sector no llovió tanto. ¿Cómo fue por tu sector? No, llovió bastante, pero intercalado, te venía un periodo de 10 minutos de un aguacero muy fuerte y después cedía. Hay un alerta epidemiológico, porque normalmente después de este tipo de cosas hay leptospirosis, hay dengue y
hay mucha gente que le va a dar por la imprudencia, porque en todo esto, algunos periódicos destacan lo de beber, eso es lo de menos. Miren, Mira eso. miren eso ahí, se tiraban de un segundo piso. Esa agua está contaminada de ratones, de heces fecales de perros, de toda la suciedad que hay en una calle. Esos tipos se están tirando de ahí. Algunos de ellos le va a dar leptospirosis en algunos días, o dengue. O Pero erupciones cutáneas. están disfrutando como si fuera una piscina. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque el dominicano Mira busca eso. esto, miren otro. Ese es un barquito que no tiene un motor, sino que lo están empujando atrás unos tipos. ¿Sí? El dominicano busca la manera de sacarle diversión a la peor de las tragedias. Así es. Y sacaron flotadores, Sí. traje de baño, la gente se bañó en los caños, en las calles, sobre todo en los barrios. Mira, había una gran actividad porque la gente no estaba en sus casas. La gente sale a ver lo que está pasando, sale a socializar con el que esté por ahí y obviamente trata de sacarle ese filón divertido a lo que Hay puede una ser. imagen muy buena. Es un colmadón donde la gente está sentada y el haga la tiene hasta los tobillos, pero están tomando. Exacto. Pero hay también imágenes de temeridad de jóvenes metidos en un río, con la crecida que tiene un río y con la corriente que arrastra un No, río. eso es una temeridad. Bueno, por eso hay dos muertos. Míralos ahí, mira. Mira, unos jovencitos. Mira cómo está ese río. Y ellos están ahí nadando. Mira, la prensa destaca, Ramón, de que hubo ese comportamiento, la mayoría de las personas acataron en las disposiciones del COE. Hay que decir la verdad, pero siempre hay personas que no lo hacen. Pero también las autoridades, a esa persona, a esos muchachos debieron agarrarlo y sacarlo de ahí las autoridades. Y meterlo preso hasta, Sí. hasta que pasara el fenómeno. Sí. Mira cómo la corriente los lleva arrastrados. Eso es un riesgo terrible. Así es. Señores, ya volviendo a la normalidad y a la política, hay una información de declaraciones de Héctor Guzmán, que es un invitado muy frecuente a nuestros programas, y es de los que venía hablando de alianza, cuando no se hablaba de alianza. Él dice que la alianza va a una especie de segunda ronda, en donde van a visitar las comunidades para informar dónde es la alianza y a tratar de seguir la carpintería. Va a haber que traer a Héctor Guzmán por aquí un día de estos. Ya se conoce quiénes fueron los protagonistas de todo esto. Se dice que en el PLD fue Carlos Amarante y Francisco Javier los que llevaron la voz cantante. En el comité político también Danilo Díaz, Rubén Bichara. En la Fuerza del Pueblo Roberto Rosario, Nicolás Calderón, también José Francisco Peñaguaba y Carlito Pared Pérez, que se dice que fue de los primeros que se reunió. También sale la especie que desde la cárcel, se me fue el nombre, ¿Quién? el que era ministro de la presidencia, ministro administrativo de la presidencia, Sí, Peralta. Peralta. Que Peralta estaba trancado a que no hubiese alianza, parece que buscando la manera de congraciarse con el gobierno y de que le den prisión domiciliaria. Pero bueno, de esto se va a hablar mucho y qué suerte que tenemos a José Dantes del Comité Político, que ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar, lo de la alianza. Bueno, ya veremos a ver qué pasa con esa alianza. Hay todo tipo de pronósticos, la mayoría negativos, pero si sigue apostando a que esa alianza algún impacto hará. Sí, yo diría que Vamos a ver. es impredecible lo que va a pasar a nivel municipal y congresual. Ahora, a nivel presidencial, el hecho de que se anuncie ya una alianza obliga al PRM a ganar en primera vuelta. Eso es claro. Y hay muchos precedentes. Hoy, justamente, donde se daba esa información que fue en el periódico Hoy, si mal no recuerdo, esto habla de otras alianzas. Recordemos que en el 2004, Atuey de Camps se opuso a la reelección de Hipólito Mejía y lo votaron del partido. Y por eso se formó el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y en el 2012 Atuey de Camps apoyó a Hipólito Mejía. Es que en política no hay amigos ni enemigos. En política lo que usted busca es ganar la elección. Bueno, vamos a ver si eso le suma y a quién afecta esa alianza. Ya tendremos tiempo para
ir viendo el devenir. Obviamente, cuando los candidatos salgan a las calles y cuando ya se hagan las convenciones en los partidos, el escenario obviamente que fortalecerá a algunos y debilitará a otros. Ya veremos. Por otro lado, yo invito a leer un artículo hoy que salió en el Listín Diario del economista Rolando Reyes. Rolando Reyes es un economista de mucha profundidad. Él no escribe para el gran público, ¿eh? Aún los economistas lo tienen que leer 2 veces para entenderlo. Él fue su gerente del Banco Central y él explica en detalle el debilitamiento de las expectativas en la economía dominicana por una serie de factores. El deslizamiento del tipo de cambio, un fenómeno raro que aún con las inyecciones que ha hecho el Banco Central, la tasa activa, es decir, la tasa que prestan los bancos ha aumentado en vez de disminuir. Lo que se ha disminuido es la pasiva, es decir, lo que le pagan a usted por los depósitos. Entonces, él envuelve todo eso y señala los riesgos que tenemos por el costo de cuando vayamos a refinanciar nuestros bonos y de que en lo que queda de año el Banco Central y Hacienda se le vencen casi 450.000 millones en instrumentos. El riesgo de que eso sea a una tasa mayor de interés. Es un artículo que, mire, yo fuera el presidente Abinader, yo se lo envié, él debe sentar todo su equipo económico a que lo lean, porque Rolando Reyes no tiene hacha. No, a que lo analicen. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces en los gobiernos tú vives en una burbuja. Por ejemplo, el que anoche estaba en un piso 15, con una copa de vino, un quesito manchego, un prosciutto y unas aceitunitas. Nada más te faltaron las galletitas. Las galletitas. Esa persona, si además estaba con su pareja, estaba en una burbuja, porque abajo los pobres estaban ahogándose, perdiendo ajuares, porque el daño, por ejemplo, los daños a la agricultura, todo eso todavía no ha sido cuantificado. Parece que a los invernaderos le dio duro porque los invernaderos están envueltos en plástico. A esa gente hay que acudir en ayuda hoy, porque ahí es donde se producen los vegetales de exportación. Pero bueno, recomiendo ese artículo, porque como dice Rolando Reyes, ya van 1.500 millones de menos de reservas internacionales netas, y el tipo de cambio entre el 1 de junio y el 22 de agosto, ya ayer fresquecito, se ha depreciado el peso 4.4%. Bueno, poner atención a esos detalles. Señores, en términos internacionales, murió Yevgeny Prigozhin. Ustedes me dirán, ¿quién es Yevgeny Prigozhin? Hace 2 meses unos mercenarios, porque son unos mercenarios de Wagner, llegaron cerquita de Moscú para intentar dar un golpe de Estado. Ese grupo mercenario tuvo un papel importante en Chechenia, en África, en Ucrania. Su jefe era un gran aliado de Putin. Y murió en un accidente aéreo, mírenlo ahí. Obviamente se sabe que eso fue un asesinato. Putin es implacable con sus enemigos. Es decir, decían que no, que lo habían perdonado, que si eso fue planificado, que ya todo estaba bien. Y ocurre este accidente que mueve a sospechas. Pudo haber sido un accidente. Ahí murieron otras 9 personas más. Y dentro de esas 10 que fallecieron, él estaba ahí. Obviamente se sospecha de que ese accidente pudo haber sido provocado y que no fue casual. Especialmente porque hay precedentes de envenenamiento. Un espía ruso fue envenenado en Londres, pero hay también precedentes de empresarios contrarios a Putin que se lanzaron de un edificio y se suicidaron. Putin es implacable. Los autócratas, algunos autócratas son así. Señores, no se pierdan la entrevista con el licenciado José Dantes, que es miembro del comité político, pero es también el encargado del área jurídica. Aspira a ser senador, creo, o candidato a senador. Precandidato a senador. Ahí nos dijo, asintió con la cabeza, por el Distrito Nacional, donde parece que no va a haber alianza, ni en el distrito, ni en la provincia de Santo Domingo. Bueno.